en tu mano amiga, fortalécele. Obra con poder y autoridad, Dios mío. Oh, glorifícate en el nombre de Jesús. Te pedimos que te glorifiques. Señor, glorifícate. Rompe cadenas en los corazones, en las mentes. Padre, que podamos entender que no importa por lo que pasemos hoy. Oh, Señor, llegará un momento que tenemos que ser probados. Aleluya, y que tendremos que pasar por el proceso. Y que aunque no entendamos el proceso, tú estás obrando. Que aunque no entendamos lo que está pasando, que reconozcamos cada día que tú como quiera eres Jehová. Aleluya, y que tienes todo bajo control. Gracias. En el nombre de Jesús, gracias por tu amor. Gracias por tu poder. Gracias por tu soberanía. Gracias porque podemos regocijarnos en tu presencia. Y a pesar de las pruebas y de los problemas, somos vencedores. Por medio de ti, Padre, por medio de ti que nos amas, por medio de ti que nos has llamado con un llamamiento especial. Oh, Rey mío y Dios mío, gloria a tu nombre por toda la eternidad. Glorificado y alabado es tu nombre. Oh, muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, gracias, Señor. Te creemos y confiamos en ti, en tu poder y en tu autoridad. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor, por la unción de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias porque podemos contar contigo. Aleluya. Gracias, Padre amado, por tu poder y tu grandeza y tu autoridad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Leo la palabra del Señor y esta palabra de Dios la encontramos en Isaías 43, versículo 2, que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Esta palabra del Señor a tiempo a nuestra vida. Amados hermanos, debemos estar nosotros como siervos del Señor siempre preocupados en comprender y analizar la forma de nuestro Dios actuar, para que cuando Dios en su multiforma, en su, digamos, muchas maneras de hacer las cosas, cuando Él actúe con nosotros, podamos entender lo que está sucediendo. Podamos mantenernos gozosos, mantenernos alegres, mantenernos firmemente confiando en Él, aunque estemos siendo procesados, porque llegará un momento que vamos a ser procesados, muy procesados. No sabemos el momento que vamos a ser procesados. No sabemos el momento que Dios, a su manera, empezará a quitar cosas de nosotros a la manera de Él. Y si no comprendemos la forma de Dios obrar, podríamos confundirnos y creer que en nuestra vida está pasando otra cosa que no sea Dios obrando, por la ignorancia de conocer la forma de Dios obrar. Es importante que sepamos que Dios, hay momentos que nos pasa por procesos y que los procesos duelen. Hay procesos que duelen. ¿Por qué? Nosotros en el Evangelio somos como el barro, y eso lo dice la Biblia, en manos del alfarero. Amén. Nosotros en el Evangelio somos como el barro en manos del alfarero. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos ha traído al camino del Evangelio y hemos venido con toda nuestra carga, pero esas cargas podrían conllevar, en ese decir de cargas podemos traer malas educaciones, malas actitudes, malos sentimientos, malas formas, mala fe, problemas,
uno robaban, otro hacían cuantas cosas. Entonces Dios va a utilizar las herramientas que Él entienda, la manera que Él entienda, para procesarnos y quitar de nosotros todo aquello que no es del agrado, todo aquello que no le agrada. Y Él lo va a hacer a su manera. Nosotros cuando vamos a ser operados frente al médico, quisiéramos que no nos duela, que no duela la operación, pero a veces duele para extirpar un tumor maligno o benigno, podría doler bastante. Y nosotros, nuestro interés es que no nos duela. Pero aún sabiendo que hay operaciones, como por ejemplo la operación de la próstata y esas cosas que son profundas, podrían doler. Una cesárea de una mujer podría doler, porque son operaciones profundas. Pero como nosotros estamos buscando un bien al extirpar una parte afectada del cuerpo, no importa, doctor, opéreme, porque al final sabemos que es para extirpar algo que nos afecta. Bueno, Dios es probable que en algún momento nos pase por el proceso, y muchas veces ese proceso duele, a veces ese proceso nos hace llorar, a veces ese proceso nos hace sufrir, no lo entendemos, pero nosotros debemos estar siempre confiando en la palabra, porque estamos en manos del alfarero. Isaías 43, verso 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Mire, usted puede en un momento de su vida pasar por aguas profundas, pasar por ríos profundos y pasar por fuego. Y pasamos por ahí muchas veces porque nosotros abrimos puerta al enemigo, y otras veces porque Dios provoca que pasemos por aguas profundas, que pasemos por fuego para ser procesados. Y luego de ese proceso, luego que pasamos ese proceso, entonces quedamos maduros, bien orientados, fuertes a nivel espiritual, con mayor capacidad, y podemos entonces orientar a otros. Cuando tú estás pasando por aguas porque Dios lo ha permitido, porque te está procesando, no hay problema, Él va a estar contigo. Ahí lo dice, cuando te toque pasar por ahí, yo voy a estar contigo. Pero ahí no dice el por qué yo estoy pasando por esas aguas, el por qué yo estoy pasando por el fuego. No, no lo dice. Tú puedes estar ahora mismo atravesando un problema muy difícil, pero muy difícil. Dios a veces permite los procesos. Dios es un Dios de procesos. Y muchas veces nuestra mente no termina de comprender la manera de Dios obrar. Créame que hay hermanos que podrían estar ahora mismo siendo muy atacados, muy perseguidos, estar atravesando por cosas muy difíciles. Y es muy probable también que ellos crean que Dios ya no los ama. Es muy probable que ellos crean que Dios no está ahí. Es probable, mi amado, mi amada, que Dios te esté pasando por ese proceso para sacar de ti lo mejor, para llevarte al lugar que Él quiere, para llevarte a la posición que Él quiere. Y Él lo hace. Y Él lo hace, y déjame decirte que lo hace mediante procesos. Hay personas que cuando leen Isaías 43, verso 2, piensan que no, Dios te va a librar. Y siempre apuntamos, Dios no te va a dejar, Dios no te va a permitir que... Hay momentos que Él permite que tú nades en agua bien profunda y en charcos bien espesos. Y hay momentos que Él te permite fuego frente al camino. Pero eso no es para tu destrucción. Eso no es para acabar contigo. Eso no es que Dios te dejó como normalmente dice la gente. Ay, le dio corona, le dio la gripe, revísese. Eso no es así. Tenemos que aprender a cambiar.
esa mentalidad y dejar de estar interpretando las cosas fuera del contexto bíblico, porque entonces nos hacemos daño. Una persona que esté pasando por procesos y dificultades, en vez de escuchar que usted le diga que el diablo está acabándole, usted es mejor que le diga, Dios lo ha permitido con un proceso, por un plan que Él tiene contigo, y te aseguro que ese plan no es destruirte. Te aseguro que ese plan no es acabarte. No es que Dios se está alegrando de lo que tú estás pasando. De ahí te vas a levantar como una persona capacitada y preparada para la obra que Dios quiere llevarte que tú hagas. El apóstol Pablo en un momento dijo, sé vivir en todo tiempo. El apóstol Pablo, Filipenses capítulo 4, versículos 12 al 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo estaba hablando de la capacidad que él había adquirido mediante los procesos. Muchas veces nosotros repetimos esas palabras que el apóstol Pablo dijo a sus amigos de Filipos y creemos que eso lo aprendió en la universidad, que eso lo aprendió simplemente al lado de Gamaliel. No, hermanos. Nosotros aprendemos a vivir humildemente y aprendemos a tener abundancia y aprendemos a estar enseñado en todo y por todo. Aprendemos a estar saciado como a tener hambre y para tener abundancia como para padecer necesidad cuando Dios muchas veces nos lleva al proceso. Cuando Dios te lleva al proceso, tú aprendes. Cuando Dios te lleva al proceso, tú te aprendes, tú aprendes. Cuando Dios te hace pasar por ciertas dificultades, entonces tú maduras. Yo sé vivir humildemente como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo eso, no era una chercha ni era un cliché lo que él estaba diciendo. El apóstol Pablo estaba diciendo todo eso porque fue procesado desde el momento que se convirtió, desde el momento que Dios lo llamó, que andaba persiguiendo a los cristianos, que fue rodeado por un rayo del Espíritu Santo que lo tumbó. Empezó a ser procesado y luego habla así en un tiempo de prueba y de problema. Él se expresa de esa manera, pero no fue que lo oyó repetir de otra persona. Y muchas veces nosotros decimos, sí, yo sé vivir humildemente, yo sé tener abundancia. Y desde que tenemos una prueba empezamos a gritar, a llorar, a preocuparnos y a vivir hablando cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Muchas veces Dios permite el proceso y el proceso duele porque en el evangelio hemos sido entregados al alfarero para que nos moldee. Y Dios no nos va a moldear a nosotros haciéndonos cosquillitas por los pies con una pluma. Dios no nos va a moldear a nosotros con una chercha, con un relajito, con entretenimiento y emociones. Dios nos va a nosotros a preparar como el alfarero moldea el barro con fuego. ¿Sabe por qué? Porque el fuego purifica. Y purifica de verdad, no a medias. En Isaías 64, versículo 8 dice, mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Te convertiste, bienvenido. Dios te va a empezar a sacar cosas, pero es Dios que lo va a hacer. Porque los pastores no sacan nada, ni ningún hombre saca nada. El que saca es Dios, a través de su espíritu y con la palabra. Entonces, viniste al evangelio, bienvenido. Que Dios va a empezar a quitarte cosas. Dios va a empezar a obrar. Y cuando se te quite eso, entonces es probable que tú llores, que tú te sientas triste, que tú te sientas en un momento hasta solo, pero eso es un proceso simplemente. Tienes que entenderlo, tienes que oír esto y grabártelo. Grábalo en tu mente.
es que Dios te está procesando. Déjate de decir que el diablo está acabando contigo. No, mi amigo, mi hermano. Dios te está procesando. Tú eres un barro y Dios es el alfarero. Entendamos eso. Dios no nos va a dejar a nosotros cuando nos trae el evangelio así rudos. Dios nos va a procesar. Dios nos va a procesar. Dios va a marcarte con la huella, con sus huellas, hermano. Y qué bendición es cuando vemos un siervo o una sierva de Dios que ha sido procesado. Eso se ve de lejos. Hay gente que usted lo ve de lejos, hermano. Mire, y usted dice, esa persona se nota que es un siervo de Dios. Se nota que es una persona que ha tenido experiencia con el Señor. Pero pregúntale, ha sido procesado. Aleluya. Y hay momentos en su vida que ha sido procesado, pero hoy está feliz testificando que no le tengamos miedo a los procesos. ¿Tú le tienes miedo a los procesos? Te vas a descarriar a las 2 semanas. Jesucristo fue procesado. Pablo fue procesado. Jeremías fue procesado. Todos esos hombres de Dios, Pedro, todos fueron procesados. Ahora se vende un evangelio de no proceso. Un evangelio free. Y por eso es que hay tanta gente descarriándose. Porque no queremos hablar del Dios que procesa a sus hijos. Y podría hacerlo como procesó a Job o procesó a otros. Usted no va a aprender a hablar como habló Pablo, que sabe vivir humildemente y tener abundancia, brincando y saltando simplemente. Tú vas a poder decir eso de corazón cuando tú seas procesado, cuando tú pases esa prueba. Cuando tú pases frente al fuego y tú sepas que no te quemaste, cuando te toque cruzar ese charco gris y oscuro y esa agua espesa y tú tengas que lanzarte al río y dices, tengo que pasar sí o sí. Entonces cuando tú pases del otro lado, tú te vas a devolver y vas a decir, yo sé lo que es esto, yo sé lo que es aquello, yo he sido procesado para la gloria y la honra del Señor. Lamentablemente, hermano, no queremos entender que el proceso duele. Siempre Dios va a cortar o a quitar algo de nuestra vida, pero no para herirnos, sino para nuestro bien. No obstante, el cortar implica dolor. De hecho, una de las definiciones de cortar es dividir o separar la superficie de algo con un instrumento o cosa afilada. Cuando Dios nos lleva por un proceso, es que Él está cortando algo. La sensación que experimentamos durante ese tiempo no suele ser de gozo. Simplemente no sería normal sentir placer cuando somos procesados, a no ser que seas una persona que esté anestesiada o que no sienta ni padezca. Amado, amada, y pienso que cuando vemos a alguien que está cortando la grama, por ejemplo, el jardinero corta la grama, en el momento podemos darnos cuenta que ese jardinero está retirando todas esas flechas puntiagudas de la grama y cualquiera dirá, ay, la pobre grama. Pero luego que tú ves ese jardín bien cortadito, sin una basura, y esa gramita bien pareja, señores, eso parece un paraíso. Yo sé que a usted le gusta. Por ejemplo, en Estados Unidos, que hay cultura de eso, de las casas tener jardín, sobre todo Miami, esos lugares que son bien bonitos. Y en Estados Unidos completo, ¿no? Nos damos cuenta, hermano, que esa gramita bonita que nosotros vemos en las casas y en los lugares es algo precioso. Pero yo sé que usted ha visto cuando esa gramita está alta. Cuando esa gramita está alta se ve mal. Pero cuando viene el jardinero con su maquinita y le da ese corte, qué precioso se ve el jardín.
Qué lindas se ven esas casas, con su jardín, esa gramita bien parejita y cortada. Pero hubo un proceso de corte. Así son los niños cuando los llevamos al peluquero. Al principio se quejan, no quieren que lo lleven. Su cabellera bien larga. Pero luego que es cortada la cabellera, se ven bonitos, gorditos, lindos y preciosos. Pero hubo un proceso de cortar, de retirar. Y podría ser que también se haya dado una situación de incomodidad en medio de ese proceso de corte. Hermano, quitar cosas duele. En el evangelio es igual. Por eso fue que aquel muchacho joven rico, que el Cristo le dijo, tiene que cortar de ti, quitar de ti esa riqueza, que para ti eso es lo más grande. Véndelo y dáselo a los pobres y sígueme. Él dijo que no, porque le dolió antes de quitarla. Solamente pensarlo para él le dolió. Y así estamos nosotros, que no queremos pasar por ciertos procesos, pero queremos ser bendecidos, queremos que Dios nos use, queremos hablar allí, aquí, pero estamos medio negados a ser procesados y no amados. Déjeme decirle que ese no es el evangelio. Vas a ser procesado y va a llegar el momento del proceso. Amén. Va a llegar el momento del proceso. Y así como el jardinero sabe que le conviene al jardín y a la vista de todos cortar la grama, porque luego se ve preciosa y bonita, así Dios sabe lo que te conviene a ti y lo que me conviene a mí. Hay cosas que nosotros tenemos que creemos que son bendición en nuestra vida, pero muchas veces, lejos de ser bendición en nuestra vida, son un problema que nos estorban en nuestra relación con Dios. Cosas a veces que llevamos por dentro y otras que llevamos por fuera. Dios te la va a quitar porque Él tiene un plan contigo. Dios lo va a sacar a flote porque Él tiene un plan y los planes de Dios se ejecutan hasta el final. Dios lo va a quitar y es probable que te duela. Es probable que por momento tú no quieras que eso se quite, pero cuando tú conoces la palabra y eres una persona bíblica, por cuanto tú sabes que es para agradar a Dios, tú dices, venga, no importa, como cuando va al médico, que el médico te dijo, que te tengo que operar de la próstata, y dicen que eso duele, pero la próstata está inflamada, hay problema, y te va a doler después, unos días en la casa. Tú le dices, doctor, haga la operación, porque yo sé que el final es bueno. Así mismo es con Dios, aunque duele a veces en el proceso, pero el final es glorioso, porque entonces eres un hombre espiritual, eres un hombre preparado. Hermano, esta generación de ahora no quiere ser procesada por Dios. No, preferimos ir a YouTube para ver un tutorial y creemos que eso nos va a preparar. Preferimos leer algo de Google o del internet, o nos aprendemos una oracioncita y unos ademanes y una forma. No. Si tú vas a ser un ministro, si tú vas a ser un siervo verdaderamente de Dios probo, el mismo Dios, Él como alfarero, te va a procesar y es probable que te duela, pero no importa. Tú estás en las manos del alfarero y tú eres el barro. Al final de la jornada te darás cuenta que es una gran bendición haber caído en las manos de Dios. Y eso es lo que nosotros no queremos, caer en las manos de Dios. Pero es importante que Dios haga contigo lo que quiera. Debemos aprender a decirle, Señor, lo que tú quieras, no lo que yo quiero. Lo que tú quieras. Dios sabe lo que te conviene y lo que no te conviene. Pero que yo lo amo, pero Dios dice, eso es un problema para ti. Es que me engrifa lo bello. A mí no me importa, dice Dios, que te engrife lo bello. Es una desgracia en tu vida y tú vas a fracasar. Señor, pues entonces, aunque me duela y de noche no puedo dormir, pues yo voy a dejar esa relación. Y yo sé que 2 o 3 meses voy a llorar, pero yo me voy a refugiar en ti. Señores, tenemos que aprender a vivir un evangelio práctico, no de falsas ilusiones, no de mentira y de engaño y de mucha bulla y de muchos inventos. Hay cosas que usted tiene que saber. Esto no me conviene y Dios te lo va a quitar y te va a doler.
No piense que ese dolor es por el enemigo. Mucha gente que me esté escuchando podría estar siendo procesado para Dios entregarle una bendición la cual no están preparados. Y es Dios que le está procesando y le está quitando cosas. Y ellos están llorando y piensan que es Satanás que está ahí. Por la falta de madurez. Eso de usted estar creyendo que todo es Satanás es falta de madurez y de conocimiento de la palabra. Porque si usted es un siervo, una sierva de Dios, usted no se acuerda que el apóstol Pablo se supone, pienso yo, que lloraba por el aguijón que tenía, porque si le rogó a Dios 3 veces que lo quitara, y Dios con eso a él lo estaba procesando. Dios lo estaba procesando. Yo estoy seguro que si tú eres cristiana o cristiano y te convertiste de verdad y de corazón, lo que tú estás pasando hoy es un proceso, mi hermano. No piense que tú estás en manos de Satanás. Los que se convierten a Cristo ya no están en manos de Satanás, están en manos del alfarero. Y nosotros somos el barro. Él te está moldeando para que pueda crecer. Óreme, hermano, para que Dios me quite esto, porque yo tengo un sufrimiento. Óreme. Tú no sabes, varón, si por ese problema que tú tienes con esa situación que la vecina te hace la vida imposible, te hace la guerra, tú no sabes si por eso que tú buscas de Dios, y ese es el motor que Dios está usando para que tú te acerques a Él. No te lo va a quitar. No te lo va a quitar. Hasta que no sea procesado, hasta que no entienda que tú tienes que buscarle porque Él tiene un plan contigo, no te lo va a quitar. Por eso es que nosotros los que predicamos la palabra no podemos venderle a la gente falsos sueños ni defender a Dios. Tenemos que decirle a la gente cómo es Dios para que entreguen su vida al Señor y sean bendecidos. Una persona llena de orgullo y de prepotencia, arrogante, Dios lo va a mantener humillado todo el tiempo y le va a poner algo, yo no sé qué, pero lo va a humillar hasta que aprenda la lección. Hasta que usted no aprenda a humillarse, usted va a ser procesado. Esa es la forma de Dios obra como Él quiere, porque Él sabe lo que nos conviene a nosotros. Es tan importante entender, amados, por qué Dios corta cosas de nosotros. El peligro es creer o llegar a pensar que Dios está castigando o que estás pagando el precio por tus errores. Yo oigo personas que están pasando por grandes procesos. Yo no sé lo que yo le estoy pagando a Dios, porque tenemos el Dios de castigo, el Dios no, el Dios de miedo, el Dios aburrido, el Dios que ese es el Dios que nosotros mayormente predicamos, el Dios que se siente en una esquina, lo estoy maltratando, mira, porque dijo una mala palabra, lo estoy castigando y riéndose, porque no, la Biblia dice que Él se duele del castigo. Ahora, Él te procesa. Él te procesa. ¿Cuánto pueblo no oigo yo diciendo, ay, hermano, ore, que yo no sé lo que yo estoy pagando? Hermano, no diga eso. Que si tú eres cristiano, Jesucristo ya pagó por ti. Lo que tú estás haciendo es siendo procesado, varón. Lo que tú estás haciendo es procesado simplemente. No le dé lugar más al enemigo en tu vida y en tu entorno, porque tú lo que estás es siendo procesado para ser mejor, para ser un mejor siervo de Dios, para ser una mejor sierva del Señor. No piense que Dios te está castigando, porque si ya dice que Cristo cargó, ya el castigo es para los culpables. Tú eres culpable delante de Dios si estás en Cristo. No. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces no piense que es un castigo. No, ese concepto de Dios humano, sácalo de ti. Y así pensaba la iglesia primitiva. Así pensaba la iglesia primitiva. Y nosotros tenemos que inculcar esos pensamientos de la iglesia primitiva en la iglesia de hoy, porque la iglesia de hoy está muy moderna en cuanto al pensamiento, en cuanto a lo que Dios es y la forma de obrar. La iglesia está muy moderna hoy. Está muy moderna hoy, con conceptos vacíos, muy bonitos y bien explicados, pero vacíos porque no son bíblicos.
El apóstol Pablo tenía un pensamiento en medio de las pruebas y de los problemas conforme al Espíritu Santo y conforme a la palabra. Por eso dijo en un momento que es necesario que pasemos diversas pruebas. También lo dijo Santiago. Por eso Santiago dijo en su capítulo 1, versículo 2, tengan gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Tengan gozo. Yo no me puedo parar de hacer el trabajo porque yo estoy en prueba. Yo no puedo. Aunque sea arrastrándome, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy siendo procesado. Ya yo estoy en las manos de Dios. Aquí no está el diablo. No me integra Satanás aquí, que ya yo soy cristiano. Ya yo me entregué de verdad y lo confesé de verdad y estoy en esto de verdad. Yo estoy siendo procesado. Y Dios a mí está purificándome. Está trabajando conmigo. Él está cortando. Él está quitando. Y yo mañana voy a reír y voy a gozar y voy a decir que Dios me ha procesado. Por eso es que él dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, ni siquiera la prueba puede, la prueba trae una bendición, dice Santiago. Entonces, amados, en 1 Pedro 1, verso 6, dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, van a ser afligidos con diversas pruebas. Con diversas pruebas. Van a ser afligidos, le dice Pedro, con diversas pruebas. Por eso que yo no puedo, declaro bendición. Y en esta mañana viene una gloria. Sí, van a venir muchas glorias, pero a través de la prueba. Por eso que muchos se van, porque le mienten. En Hechos 14, verso 22, dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero no es porque nos vamos a ganar la salvación a través de las tribulaciones, porque la salvación la da Cristo. Es porque a través de las tribulaciones nosotros somos purificados, nosotros crecemos a nivel espiritual, nosotros somos marcados para la gloria de Dios a través de las tribulaciones. Es por eso que está diciendo el autor. Anímense unos con otros. Hermano, ese lenguaje de queja y de lamento, suéltalo ya. No importa por lo que tú estés pasando. Viene algo bueno para tu vida. Pero no eso que nos venden a veces. No. Viene un proceso. Posiblemente venga un proceso. ¿Usted cree que yo para estar aquí no he sido procesado en esta área? Yo he sido muy procesado en esta área. Yo lo que te estoy diciendo, no te lo estoy diciendo porque yo simplemente lo he leído. Yo te lo estoy diciendo porque yo lo he vivido en carne propia. Son cosas muchas las que uno tiene que aguantar. Por eso es que el que no ha sido llamado por Dios y el que Dios no tiene un plan de llamado con él, hace lo que hizo aquel joven rico, se devuelve porque piensa en el dolor, pero el que tiene Dios un plan con él y Dios ha entregado su vida a él, aunque diga, caramba, es verdad, esto me duele, pero yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan conmigo. El pastor que ha sido llamado al pastorado por Dios, no por presunción falsa, él se va a mantener. Aunque sea arrastrándose como la serpiente, se va a mantener. Y se va a mantener con gozo. Y va a tener una actitud optimista. ¿Por qué? Porque él sabe lo que hay en Dios y en él. Entonces, hermano, debemos fortalecernos. Por eso también el apóstol Pablo en un momento dijo que nos consolemos unos a otros. Consolaos unos a otros con la misma consolación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Ahí voy a leer. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Si usted quiere, búsquelo. El capítulo 4. Dice así:
Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no con afecto de concupiscencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice más, y que procuréis tener quietud y hacer vuestros negocios y habréis de vuestras y obras de vuestras manos de la manera que os ha mandado. Y que se consuelen los unos a los otros en estas palabras. ¿Por qué? Porque hay luchas y hay dificultades. Y hay problemas en el camino. Pero Dios sigue obrando porque Él sabe lo que está haciendo y nos está procesando. Es probable que hoy haya gente que me esté escuchando lleno de mucho desaliento, de mucho desánimo, por muchísimas noticias como la que dio Alicia Ortega el lunes, y por muchísimas otras cosas y otras noticias, y que miran a aquel que está así, que aquel se puso, se quitó. Todo eso es parte del proceso. Todo eso es parte del proceso. Y los procesos van a llegar porque son necesarios. Son necesarios para nuestra preparación. Son necesarios para nuestra vida espiritual. Son necesarios para nuestro crecimiento. Son muy necesarios. Segunda Corintios capítulo 1 versículo 4. Voy a leer el 3. Segunda Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela. Escuche esto, hermano, con calma. Deténgase. El cual nos consuela en toda tribulación nuestra. En toda tribulación nuestra. Oiga bien. Él no está diciendo aquí, te va a quitar la tribulación, te va a quitar el proceso. No. Como ahora se predica, esas son las prédicas de ahora. No, Jehová te lo quita ahora. Vete al inodoro y ponte ahí que voy a orar por ti. Y descarga el inodoro, que se van los procesos. Así tú no vas a ver la gloria. El que te está haciendo eso, te está haciendo un daño. Tu proceso, pásalo. Y dile, Señor, si tú me ayudas y me consuelas y me ayudas como tú lo has prometido, yo voy a pasar esta prueba. Y yo de aquí me voy a levantar siendo un mejor pastor. Y de aquí me voy a levantar siendo una mejor pastora. Me voy a levantar de aquí siendo un mejor cristiano, resistiendo al enemigo y sirviéndote para tu gloria y tu honra. Y finalmente, Él nos consuela en toda tribulación nuestra para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, escúchalo, es para vuestro consuelo y salvación. ¿Por qué? Para ganarte la salvación con la tribulación. No, es que tú eres procesado, eres limpiado, eres un mejor siervo. O si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Ahí está hablando Pablo. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois partícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Porque no queremos que ignoréis, hermano, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiaríamos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Hermano, ellos no pensaban que eran los demonios ni que Satanás estaba en la barca, no. Todo eso lo pensaban, que Dios lo utilizaría para la gloria de Dios. Ahí es donde caemos finalmente en el texto que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Romanos 8:28.
aún los procesos a los que verdaderamente se han entregado a Cristo, los que verdaderamente están dentro del Evangelio para la gloria de Dios, porque aman a Dios, porque se han entregado a Él, toda cosa, sin exceptuar ninguna, le ayuda a bien, porque Dios lo tornará bien, porque Dios no nos va a permitir que nos llegue nada, no nos va a permitir, que nos llegue nada para destruirnos. Todo lo contrario, nos ayuda a bien. Ese sufrimiento que tú tienes, alaba al Señor, bendice a Dios. Acuérdate que ya tú no te perteneces a ti mismo. Acuérdate que ya tú te perteneces a tu fiel Salvador y Él está contigo y está a tu lado. Levántate a predicar, levántate a cantar, levántate a alabar, levántate, que Dios está a tu lado en el nombre de Jesús. Aprende la lección, que eso es lo que Dios está buscando. Que tú aprendas algo bueno. Y tú verás cómo va a pasar esa situación. Tú verás cómo todo va a cambiar. Aprende la lección, aprende. Aprende, dile, Señor, en este proceso, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda? Ayúdame, yo se lo digo a Dios. Señor, mira, yo quiero salir de esta prueba ya, de esta situación. Déjame ver cuál es el problema que yo tengo, cuál es la debilidad. Créame, hermano, cuando yo soy atacado, yo le digo a Dios, ya, ayúdame a entender qué es lo que está pasando. Ayúdame a entender qué es lo que está pasando, dímelo. Yo no pienso que es Satanás. ¿Qué es lo que tú me quieres mostrar con esta situación? Dime. Yo lo hago y se lo he dicho a mi esposa, le he dicho, yo le estoy orando al Señor en cosas que hablamos como esposos, ¿no? Íntimas, personales, ¿verdad? Y yo le digo, mira, vamos a orar por esto para que el Señor me diga qué es lo que estoy haciendo mal, que no le agrada. Para yo dejarlo, yo lo dejo, aunque me duela. Y le digo, dame fuerzas. Créame que yo he tenido que dejar cosas que me han dolido bastante. Pero yo me he dado cuenta que Dios lo que quiere es enseñarme a madurar y aprender. Y yo me he dado cuenta que ha sido Dios procesándome para que yo pueda aprender y ser mejor siervo. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos. Señor, en el nombre de Jesús te bendecimos. Señor, en el nombre de Jesús te exaltamos. Tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios grande y poderoso. Tú eres un Dios de procesos. Ayúdanos a entender que cada día debemos dar gloria a ti. Aunque tengamos lo que tengamos, aunque estemos pasando lo que estamos pasando, que podamos darte gloria y honra a ti, a pesar de toda dificultad, a pesar de todo problema, a pesar de toda dificultad, podamos honrarte y servirte con todo el corazón. Te lo pedimos, Señor. Que no nos quejemos tanto. Hermano, dile a Dios, ayúdame a no quejarme. Como yo escucho hermanos que llaman a uno, estoy desesperado, varón, estoy esto. Y es que el enemigo se ha metido, óigalo, como decimos a veces. El enemigo se ha metido en mi casa, el enemigo se ha metido. Ay, caramba, ¿qué dirá el Señor de nosotros? Cuando Él dice, es que yo te he dicho que cuando pases por las aguas, yo voy a estar ahí. Déjate de decir que el enemigo se metió tanto. Déjate de estar dando el lugar al enemigo a donde no tiene lugar. Déjate de estar dándole lugar al enemigo a donde Dios es el que debe estar. Tú estás siendo procesada. Tú estás siendo procesado. Dios te va a ayudar. Todo va a estar bien. Vas a cantar el himno de victoria. Ten fe. No te llenes de resentimiento con Dios ni con nadie. Ten fe. Levántate y gózate como dice el Señor. Que todo va a estar bien. Aleluya. Oh Señor, trae fuerzas y fortalezas y enséñanos a alabarte. Enséñanos a bendecirte. Enséñanos a amarte. Oh Padre, en el nombre de Jesús, que podamos entender que es probable que en medio del proceso tú lo que quieres que oremos más, que leamos tu palabra, que nos acerquemos a ti. Hermano, créame que a veces Dios crea la tormenta. A veces Dios crea las tormentas y permite que se levante en turbulencia, pero es para crear en nosotros un despertar, para que le busquemos, para que nos entreguemos más, para que seamos fieles a Él y aprendamos la lección. Oh, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Porque tú estás con nosotros y en nosotros. Gracias. Porque tú no nos has abandonado. Dios no te ha abandonado.